Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Vanina Bram, trabajo en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza y los voy a acompañar a que llevemos adelante esta tercera unidad en donde vamos a empezar a complejizar y a profundizar un poco los conceptos que ya venimos llevando adelante en las unidades anteriores. En esta unidad podemos decir que la hemos definido, la hemos dividido en dos grandes temas o áreas temáticas. El primero de ellos es el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, un nuevo paradigma del que ya habrán escuchado hablar en las unidades anteriores. Y el segundo tema es el control de convencionalidad. Lo que vamos a hacer es tirar un par de ideas principales o ejes que ustedes van a poder profundizar con el material con el que acompañamos esta unidad. Como les decía, el primero de estos temas es el enfoque de derechos. Este es un nuevo paradigma del cual, para poder empezar a hablar o a entender sobre él, necesitamos entender cuál fue la génesis o cuáles fueron las causas que generaron que este nuevo paradigma se instalara sobre todo en Latinoamérica y que tiene que ver con las políticas neoliberales llevadas adelante durante la década del 90, las que tras su fracaso hicieron que este paradigma de empezar a comprender las políticas públicas, el desarrollo, la implementación y el control de las mismas a través de esta nueva mirada, de este nuevo enfoque, tuvo mucho que ver, por supuesto. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que las políticas neoliberales, que por supuesto se traducían en su momento en políticas económicas, generaron que todo el sistema de protección social, que estaba basado en una relación social concreta, que era el trabajo, la pertenencia al campo del trabajo, tuvo en los 90, teniendo un país como en Argentina, un 50% de su población económicamente activa, con trabajo en negro o sin trabajo, tuvo que ser replanteado. Es decir, si nosotros supeditamos la jubilación y las asignaciones familiares a una relación social que la mayoría de la población dejaba de tener, el Estado necesitaba replantearse de qué manera accedía a ese universo de gente que se encontraba desocupada o en situación precaria de trabajo. Estas políticas neoliberales lo que entendían era que existía una responsabilidad individual, o sea, se instala una idea de que existía por parte de quien no podía acceder o había hecho malas elecciones, era responsable de estas elecciones, desconociendo en realidad que las decisiones que los organismos internacionales obligaban a los estados latinoamericanos a tomar en temas económicos repercutían, por supuesto, en la vida cotidiana de la gente, lo cual llevó a que, como ya les decía, el 50% de la población se encontrara por debajo, no accediera al ejercicio de uno de sus derechos fundamentales, que era su derecho al trabajo. Este paradigma tiene su crisis, como todos ya sabemos, en el año 2000, en la mayoría de los países de Latinoamérica estaba haciendo eclosión, la situación social era muy complicada, como todos recordaremos, y esto genera que este nuevo paradigma o esta nueva forma de pensar las políticas públicas se instalara finalmente en forma definitiva en Latinoamérica, si bien en términos internacionales es una idea que viene desarrollándose hace muchos más años, por supuesto. Una de las principales circunstancias que tenemos o características que tenemos que tener en cuenta de este nuevo enfoque de derechos es que es una mirada que utiliza o se hace cargo de los principios y los estándares que el derecho internacional público, que el derecho internacional de los derechos humanos ya venía instaurando a través de tratados, convenciones, declaraciones a nivel internacional. Va a utilizar de estos principios y de estos estándares para planificar, para implementar y para monitorear las políticas públicas que el Estado lleva adelante. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos se va a convertir en un corset o en un marco teórico, jurídico, ideológico, para que todas las políticas que el Estado lleva adelante, políticas públicas de desarrollo, etc., se enmarquen en estos principios y en estos estándares que el derecho internacional de los derechos humanos comienza a imponer y a establecer a los países que forman parte, por supuesto, de estos sistemas, ¿no?
Entonces, como les decía, se va a convertir en un marco conceptual para desarrollar, implementar y monitorear políticas públicas. Además nos va a ofrecer una guía para la forma de desarrollarlas, nos va a definir específicamente, cosa que hasta ese momento no estaba del todo claro, no estaba marcado con la claridad que este nuevo enfoque lo determina, nos va a definir las obligaciones que tiene el Estado por un lado y los mecanismos con los cuales hacer cumplir o hacer exigibles esas obligaciones por otro. Por otra parte, nos va a ofrecer un nuevo sistema para evaluar, monitorear y rendir cuentas de estas políticas públicas que se están llevando adelante y la participación efectiva y la profundización en esto de las personas destinatarias de estas políticas en el desarrollo de estas políticas públicas y sobre todo en el control de las mismas. Entonces, en definitiva, y para terminar de cerrar las características del enfoque de derechos, tenemos que tener en cuenta, y esto lo van a seguir profundizando en el material con el que se acompaña esta unidad, que el enfoque de derechos es un enfoque basado en los derechos humanos, que tiene una correlación muy concreta con una forma de Estado, es decir, se abandona las recetas de los organismos internacionales de crédito, las recetas neoliberales, en estos programas focalizados que pretendían que se implementaran en los países de Latinoamérica y que lamentablemente se implementan demostrando en la década del 90 su fracaso, y se va a instalar un nuevo Estado o un nuevo modelo de Estado en donde el Estado va a asumir las responsabilidades que le corresponden, se va a hacer cargo de las mismas y por otro lado se va a hacer responsable generando mecanismos para que el nuevo sujeto de derechos, ya no un beneficiario a quien el Estado le otorga una limosna, sino la persona sujeta de derecho, destinataria de estas políticas, va a generar el Estado mismo mecanismos para que estas personas puedan reclamar del Estado las obligaciones que éste tiene que llevar adelante. Esto implica, por supuesto, un empoderamiento de este sujeto titular, que como les decía, y esto es fundamental que lo tengan muy presente, ya no va a ser un destinatario, un beneficiario de determinadas políticas del Estado, sino un sujeto de derecho con mecanismos para reclamar que el Estado cumpla sus obligaciones. Y por otro lado, una participación activa de este titular de derechos en el desarrollo de estas políticas públicas y en la implementación de estas políticas de las cuales él a su vez es el propio destinatario. Esto también implica que van a quedar claros que existe, como ya lo han visto ustedes en las unidades anteriores, grupos en situación de vulnerabilidad para los cuales van a haber acciones afirmativas específicas, es decir, van a ser grupos con destinatarios de políticas muy específicas para suplir estas condiciones, para superar, mejor dicho, estas condiciones de vulnerabilidad a las que se encuentran sometidos. Por otra parte, genera instancias de rendición de cuentas y finalmente establece, y esto es muy importante y también lo van a poder ver en esta unidad, indicadores y estándares. Esto es, la pertenencia por parte de nuestro país a determinados tratados, a determinados sistemas internacionales de derechos humanos, obliga al país a llevar a cabo políticas públicas con determinadas características. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo para poner un ejemplo, obliga al Estado a que lleve acciones inmediatas, afirmativas, hacia estos grupos en situación de vulnerabilidad y obliga al Estado a que en estas políticas todos los avances logrados no puedan retroceder. Esto es conocido como el principio de no regresividad o el principio de progresividad. Pero este artículo, como ustedes ya habrán podido leerlo en el material que ya han podido ver, es bastante ambiguo. Como consecuencia, estos organismos internacionales de derechos humanos generan comités que van a especificar qué significa que el Estado no pueda retroceder en estas políticas públicas, qué significa que el Estado tenga que tener el máximo de sus recursos disponibles puestos a que las personas puedan ejercer sus derechos humanos, etc. Que son frases por ahí que cuando uno las lee en los tratados son bastante ambiguas. Por lo tanto, estos comités que estos tratados generan se encargan de especificar qué implica que en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, etc.,
el Estado cumpla con estas obligaciones. Esto es lo que van a ver ustedes, se conoce como los estándares que el sistema internacional genera, y el Estado, si bien no establece qué políticas concretas debe llevar el Estado respecto de educación, sí establece qué implica que, por ejemplo, Argentina en este caso, cumpla con sus obligaciones en materia de educación, solo por ponerles un ejemplo. Estos estándares, por lo tanto, tienen que ser tenidos muy en cuenta por todos los países que forman parte del sistema, porque definen específicamente todas las obligaciones para que Argentina no incumpla con estos tratados de derechos humanos. Y por otro lado, van a ver el segundo eje temático que vamos a llevar a cabo en esta unidad, que es el control de convencionalidad, que es una obligación que pasan a tener primero todos los operadores del sistema en general, pero muy particularmente los jueces u operadores del sistema de justicia, respecto de todas estas obligaciones que el Estado se compromete a llevar adelante con la firma de estos tratados de derechos humanos, y que tiene que ver con que estas obligaciones que todos estos tratados imponen a nuestro país tienen que ser tenidas en cuenta por parte de los jueces. Tiene que haber en la aplicación del día a día y en la aplicación de cada sentencia que ellos lleven adelante, tiene que haber un control de que las leyes, las normas administrativas y cualquier norma que el Estado implemente y lleve adelante se encuentren enmarcadas dentro de los tratados de derechos humanos. Es decir, cualquier norma interna que los Estados lleven a cabo, sea administrativa, sea dictada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial, tiene que encontrarse dentro del marco de los derechos humanos, y en caso de no existir este correlato, el juez debe declarar la inconvencionalidad de esta norma y no aplicarla. En esta parte de la unidad hemos transcrito gran parte de la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado respecto a este tema, y que, como podrán ustedes observar, es clarísima al respecto, así que los remito, para ya terminar con esto, al material y a la jurisprudencia que hemos citado en esta bolilla, que es muy clara en este tema, que no ofrece mayores complejidades. Muchas gracias, y cualquier cosa estaremos acompañándonos en esta unidad, así que no duden en consultar.